embrague de disco. En el libro de Chile, que tienen ustedes a la mano, ahí aparece un freno y un embrague de múltiples discos. Pueden mirar ustedes el corte. Página 816. Embrague freno de discos de múltiples discos. Allá aparece un corte. En la página 809 aparece un corte de un freno de disco de un automóvil. Allá aparece. Por ahí había otro corte. Allá aparece un embrague de acción por fricción de contacto en la página 815. Entonces, ahí tenemos un esquema general de un freno o un embrague de disco. Entonces vamos a tener los elementos primordiales. Este es el revestimiento, o sea, el material que va a producir la fricción. Y aquí tenemos un disco, otro disco. En este caso sería un par de discos nada más. ¿Entendido? O sea, simplemente es un freno o un embrague de un solo par de discos. Pero podemos tener pares de discos con la figura 816, perdón, página 810, figura 1615, donde hay múltiples discos. Pero observen que tenemos, además de eso, tenemos el eje de entrada, o sea, significa que este es el eje que está, el que tiene la energía, y tenemos el eje de salida, por donde va a salir la energía. Estos ejes son estriados. Y observen que a su vez tienen un resorte. En este caso, aquí está la ranura para poder aplicar la carga, la fuerza de acción. Cuando se aplica la fuerza de acción, pues este disco se va a pegar allá. Se pegan y entonces, dependiendo si es un buen embrague, los dos ejes van a girar con la misma velocidad y en el mismo sentido. Si es un freno, al pegarse, pues lógicamente va a tratar de que este eje baje su velocidad o puede llegar a cero la velocidad. ¿Qué va a hacer? Que aparecen resortes. Entonces la recomendación es que ustedes repasen nuevamente resortes. Ahí en el libro de Norton hay ejemplos de cómo se hace un análisis a carga estática de un resorte y un ejemplo de cómo se hace un análisis a fatiga de un resorte. Un resorte, en este caso, ¿saben qué tipo de resorte? Son resortes helicoidales. En este caso, un resorte helicoidal. Acuerden que hay diferentes tipos de resortes. Hay diferentes tipos de resortes. Entonces, ahí está. Observen que aquí están, bueno, una partecita, ahorita miramos, buscamos una parte más completa, ustedes la pueden buscar. Entonces, observen que en este caso, aquí hay unos resortes. Ustedes averiguan para qué son estos resortes, qué función cumplen en el embrague estos resortes. Y este es un resorte, este que está aquí de parte de atrás, que estoy señalando, ¿sí lo ven, no? Sí, profesor. Este es un resorte de diafragma, porque es el que va a pegar los discos. Eso se llama resorte de diafragma. Entonces tenemos resortes de helicoidales, resorte de diafragma, resortes de torsión y las ballestas. Todos me imagino que conocen una ballesta, ¿cierto? La suspensión de los vehículos, que son forma de ballesta, son resortes que son láminas.
Si yo voy a hacer análisis de un neumático, el neumático lo hago un análisis como si fuera un resorte de una llanta, porque el comportamiento de él es como un resorte. Quiero saberme que ustedes pueden encontrar ahí en internet, pueden encontrar, vamos a mirar, aquí hay un despiece mejor, miren. Ahí, bueno, aquí está. Mira, aquí hay un despiece con más claridad. Ahí está. Ahí están más o menos, ahí hay más o menos un despiece. Un despiece este mire, es el muelle. ¿Entendido? Muelle de diafragma. Este es el muelle. Eso es un resorte, porque él se mueve. Generalmente el embrague está pegado al volante del motor. Y este volante de motor, pues lógicamente aquí, por ejemplo, para un carro, estamos hablando de un carro, aquí en este caso. Aquí viene el motor de arranque. El motor de arranque es el que mueve primero inicialmente el volante de inercia. Y este volante de inercia pues está conectado al cigüeñal. Y ahí viene todo el sistema. Y de aquí para acá, este de aquí va a estar conectado a la caja de cambios. Y todo esto corresponde a un embrague. Desde aquí hasta acá corresponde a un embrague. Ya hay aquí hay este rodamiento que permite un deslizamiento. Inicialmente ese rodamiento, ese cojinete, era un cojinete de deslizamiento. Era hagan en cuenta un manguito, como un manguito. Pero lo que ocurre es que se producía mucha fricción y había muchos problemas porque luego se evolucionó, te pasó a ser un rodamiento de empuje, rodamiento de bolas de empuje, un rodamiento axial. Y también hubo problemas. Actualmente el tipo de rodamiento que utiliza ahí para que ustedes lo miren y lo analicen son rodamientos radiales. Para que miren ustedes. Entonces, observen que aquí solamente nos vamos a centrar solamente en la parte donde está la parte de fricción. Miren, observen que el embrague, todo esto es material de fricción. Todo esto lo que estoy señalando es material de fricción. Es el embrague de disco. Todo el material va a ser de fricción. Miremos un freno. Donde hay un despiece. Acá. Acá. Entonces, miren. Este es el disco. Y observen que el material de fricción no envuelve completamente el disco, como en los frenos, en los embragues. Que en el embrague sí está recubierto completamente, cubre completamente parte del disco. Mientras que aquí solamente es esto. Entonces, aquí solamente, como esto es una parte nada más, a esto se denomina pastillas, o cojines, o balatas, almohadillas, eso tiene muchos nombres, estas dos cosas. Este es el material de fricción, este es el que va a producir la fricción, este material que va a producir la fricción. Y esto está metido aquí, porque aquí viene el sistema que va a hacer la actuación. De estas dos, pues hay una parte que es principal y otra secundaria. La principal es donde está aplicada la fuerza. Y lógicamente esa pastilla va a sufrir mayor desgaste que la otra pastilla. Entonces sigo aquí con la diapositiva. Entonces, ahí tenemos nosotros el disco.
Y esto que aparece ahí es el revestimiento. Este es visto de manera frontal y esto es visto el disco de manera lateral. Y este es el revestimiento. Esto que está pintado aquí es el revestimiento que corresponde a esta misma parte del revestimiento. Entonces, el revestimiento tendrá un radio de inicio, un radio interior del revestimiento y un radio final del revestimiento, que sería este, donde termina el revestimiento. Ahora, aquí tendrá un ángulo θ. Ese es el ángulo de revestimiento. Ese ángulo de revestimiento es el que me va a permitir a mí. Si θ es menor de 360 grados, es un freno. Es otra característica. Entonces, saben que la pastilla no cubre completamente el disco, simplemente es una parte, una porción, nada más, un ángulo θ. Mientras que si θ vale 360 grados, eso es un embrague. Es otra forma de mirar. Aquí tenemos un diferencial de revestimiento, del material del revestimiento. Ahí en el libro de Chigley, ahora miramos, aparecen materiales para frenos, materiales para embragues que se utilizan y viene todas las características de un material. Ahí viene un diferencial de área, de revestimiento, lógicamente. A esta fuerza es la fuerza de acción, o sea, la fuerza que va a aplicar aquí para que este disco se pegue con el otro disco. Lógicamente, cuando se pega con el otro disco, pues aparece un diferencial de normal. Entre los dos discos va a aparecer una fuerza. Debido a la fuerza de acción, aparece una fuerza de reacción, que en este caso se denomina diferencial de normal. Ese diferencial de normal, lógicamente, al disco este está girando, aquí en el revestimiento aparece una fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento por este normal. Aquí no está pintada la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aparece aquí en el material del revestimiento. O sea, está ahí, está paralela al disco. Ahí en el plano del disco. Entonces, el diferencial de área de revestimiento es θ por R por R. Ese es el diferencial de área del revestimiento. La fuerza normal, acuérdense que la fuerza normal es la presión por el de área. Entonces me quedaría presión por el de área. Y si reemplazamos el de área, nos quedaría θ por P por R por D. Ese sería el diferencial de fuerza de normal. El diferencial de fuerza de rozamiento puede ser el coeficiente de rozamiento por el diferencial de normal. Y el diferencial de normal lo tenemos en la parte superior. Entonces, el diferencial de fuerza de rozamiento nos queda mu θ por P por R por D. R, recuerden que es donde estoy tomando el diferencial de revestimiento. Ese R varía entre un RI y un R sub O, o sea, desde donde empieza el revestimiento hasta donde termina el revestimiento. Entonces, si hago el equilibrio estático, hay una fuerza de acción que se está aplicando y lógicamente hay una fuerza de reacción que se está aplicando, que es la diferencial del normal. Pero como es un diferencial, pues significa que la fuerza debe ser igual a una integral del diferencial del normal. Entonces, como la normal depende de los radios, entonces esa integral la hacemos entre R sub I hasta R sub O. Esa sería la fuerza de acción. Ya de esa manera calcularíamos la fuerza de acción. El par o torque de fricción para un par de discos, solamente, ojo, para un par de discos nada más que van a estar en contacto, pues es el diferencial de fuerza de rozamiento multiplicado por el radio. Si reemplazamos la fuerza de rozamiento nos queda de esa manera. El par de fricción solamente para un par de discos lo calculamos de esta manera, haciendo esta integral. Lógicamente cuando conozcamos la presión. Cuando tenemos n de discos, cuando tenemos múltiples discos, el par de fricción total es el número de pares de disco multiplicado por el par de fricción de un par de discos nada más. Si usted mira una figura, el corte de la figura 1615 de la página 816 del libro de Chigley, pues todos los discos tienen el mismo tamaño. Por eso es que se multiplica el par de fricción que se tiene en un par de discos por el número de discos, de pares de fricciones, y listo. Ahí tenemos el par de fricción total. Entonces, para poder resolver estas integrales, hay dos modelos. Hay un modelo que considera que la presión es uniforme,
O sea que la presión es constante. En cualquier punto del revestimiento se tiene la misma presión. Entonces, esa presión, como es constante, es igual a una presión P sub A. O sea, P sub A es la presión máxima que puede soportar el revestimiento. Entonces, ahora sí nos vamos para ir para el libro. Entonces, si ustedes miran ahí en el libro, en la página 831, tabla 16.3, dice, características de materiales de fricción para frenos y embragues. Por ejemplo, metal sinterizado seco, dice para frenos y embragues. Ahí aparece el coeficiente de fricción, la presión máxima, o sea, el P sub A. En PSI, la temperatura máxima que se puede dar en forma instantánea y en forma continua. Y la velocidad permisible la velocidad permisible lineal del disco. Y observen que ahí me dice la aplicación de para embragues y frenos de disco de yugo. Por ejemplo, si utilizara un material de algodón tejido, me dice que el coeficiente de fricción vale 0,47. La presión máxima es de 100 psi. La temperatura instantánea que se logra, que se alcanza, es de 230 grados Fahrenheit. Y en forma continua llega hasta 170 grados Fahrenheit. Y la velocidad es de 3.600 pies por minuto. Y se utiliza para embragues y frenos industriales. Si usted mira en la siguiente tabla, que está en la página 832, dice algunas propiedades de recubrimientos de frenos. Ojo. Vengo nuevamente para acá para... Entonces, aquí, acá. Observen que este es el material del embrague, de fricción. Y ese material está pegado al disco, a este disco. Está pegado. Aquí no frenos de esto. Estas pastillas, esto que está aquí, pues tiene una parte aquí metálica, se mete aquí y se meten acá. Y esto va engrampado allá. Bueno, vamos a buscar aquí acá. Aquí vemos cómo está puesto. Hay unos frenos, observen que este freno, por ejemplo, este freno tiene agujeros. Estos agujeros permiten una mayor disipación de calor. Esto está mostrando un freno de una moto. Hay otras disposiciones, otro tipo de freno, por ejemplo, este freno. Observen que este freno tiene doble disco. Un disco para acá, que es donde se pega la pastilla esta, y el disco en la parte de atrás, este disco posterior, se pega la pastilla de la parte posterior. Y observen que tiene, además que tiene esto, que hay un espacio, entre ellos hay un espacio. Eso permite una transferencia de calor más grande. Miren este de una cicla. Toda esa forma que tiene es para hacer una mayor disipación de calor, para que se disipe más fácilmente el calor. Te repito, la recomendación que ustedes les hago es que busquen uno donde estén todas las partes, y aparte donde estén todas las partes, pues miren a ver. Por eso es importante saber qué elementos conforman y qué función cumple cada uno de ellos. Y cuando uno sepa, por ejemplo, al disco, bueno, ¿de qué material es el disco? Bueno, hay que averiguar de qué material es el disco. Que hay un cojinete de deslizamiento, hay un cojinete de empuje, cómo es la forma que tiene ese cojinete. El muelle de diafragma, qué materiales lo conforman, qué características tienen. Los resortes que ustedes vieron allá, de colgados que están ahí en el embrague, qué función cumplen, para qué se colocan, etc. Entonces, en este caso, bueno, y en la página 833 hay una tabla, la tabla 16.5, dice materiales de fricción para fabricar embragues. Eso es solamente para embragues. Y en la tabla 16.4 es para frenos. Mientras que la tabla 16.3, ahí viene característica para frenos y embragues.
y específicamente para qué tipo de se está utilizando. Entonces, PSUA es la presión máxima del revestimiento. O sea, si tenemos por ejemplo, digamos que tengo un recubrimiento tejido. Ahí dice que la presión máxima está entre 340 y 690 kilopascales. O sea, yo no puedo pasar la presión que se genera ahí cuando se está utilizando el dispositivo, no se puede pasar de esa presión, porque automáticamente se daña el material y no va a funcionar. Y el coeficiente de fricción, por ejemplo, para ese tipo es de 0,45. Entonces, la fuerza de acción, como la presión es constante, cuando nosotros metemos dentro de la integral, al hacer la integral, nos queda que la fuerza de acción la podemos calcular de esa manera. Cuando el modelo es de presión uniforme. Las características de este modelo es que los discos son nuevos, completamente planos y alineados. Podemos utilizar este modelo de presión uniforme. Entonces tenemos que la fuerza de acción es un medio, teta es el ángulo de recubrimiento. Si es un embrague, teta vale 360 grados. Si es un freno, pues teta valdrá el ángulo que tiene. Vamos a buscar una pastilla aquí, una pastilla de... Ojalá que ustedes consigan un catálogo de pastillas de frenos. Entonces, vamos con esto. Ahí están viendo la pastilla, ¿cierto? Bueno, ya aparece la pastilla acá. Están viendo la pastilla. Pues más o menos es el ángulo que, bueno, o sea, está haciendo una línea imaginaria que viene desde aquí, así, y otra línea imaginaria de acá. Ese es el ángulo teta. ¿Listo? Hagan de cuenta esta línea que estoy mostrando aquí, con esta línea, la prolongan, y el ángulo que hay de aquí hasta aquí es el ángulo teta. Este ángulo que estoy señalando. Si usted consigue un catálogo de pastillas para frenos, ahí vienen todas las dimensiones de la pastilla. Y ahí puedo mirar. ¿Listos? Recomendable para que vayan buscando ustedes pastillas para frenos. Y ahí pueden mirar en un freno. Entonces, en este caso, tétano, hagan de cuenta más o menos, aquí podemos mirar que más o menos hagan de cuenta que ese es un ángulo como de 45 grados, más o menos, 40, 70 grados por ahí. Mientras que un embrague siempre tendrá un valor de 360 grados, el valor de teta que yo coloco acá. Para el par de fricción que hacemos la integral, nos queda, bueno, haciendo la integral nos quedaría de esta manera, aquí inicialmente. Cuando nosotros eliminamos la presión máxima de aquí y nos queda en función de la fuerza de acción. Si nosotros sacamos factor común a R sub 0 y decimos que beta vale R sub I sobre R sub O, nos queda de esta manera. O sea, beta es un valor adimensional. Es la división del radio interno del revestimiento sobre el radio externo del revestimiento. Y ese es el modelo, así calculamos la fuerza de acción y así calculamos el par de fricción. Con esa fuerza de acción yo ya puedo diseñar el sistema actuador. Si es un sistema hidráulico yo puedo ya diseñarlo. Con esa fuerza de acción yo puedo analizar los resortes, etcétera. Para eso es la fuerza de acción. Y con el par de fricción pues yo voy a saber cuánta potencia se va a absorber durante la frenada o durante la embragada. Cuánta fuerza se va a absorber. Y esa fuerza, pues lógicamente, si consideramos que toda esa fuerza se convierte en calor, por eso es que tiene que tener esos disipadores de calor, esos agujeros, para que disipe el calor fácilmente, rápidamente, y no se le concentre mucho el calor. Porque, como observen que siempre aparece la temperatura máxima instantánea que se puede producir cuando se produce de forma continua. Yo no puedo pasar de esa temperatura porque se daña el material del revestimiento. Ese es el modelo de presión uniforme. El otro modelo es el modelo de desgaste uniforme.
Eso significa que en cualquier punto donde yo mire el grosor del revestimiento es el mismo. O sea, se ha desgastado de forma pareja. No hay un punto más desgastado que otros. O sea, el desgaste va a ser uniforme. Y la característica para ese tipo de modelo es que los discos deben ser suficientemente rígidos para considerar que el desgaste va a ser uniforme. Mire, independientemente que sea un freno o no, lo que voy a colocar aquí es para cualquier pieza que se vaya a desgastar. Entonces, se considera que el desgaste es proporcional al producto de la presión por la velocidad. Ese es el modelo que se tiene para el desgaste, como para calcular el desgaste de una pieza. En este caso específicamente para el desgaste del revestimiento de un freno o un embrague. Decimos que el desgaste delta es proporcional al producto de la presión P por la velocidad V. Matemáticamente lo podemos escribir de la siguiente manera. K es la constante de proporcionalidad, P es la presión y V la velocidad. Que son directamente proporcionales al producto de P por V. Lo que significa que la presión y la velocidad son inversamente proporcionales. Ahora bien, la velocidad la calculamos como 2pi r por n. R es el punto del revestimiento donde estamos midiendo la velocidad. Y ahí en ese punto estamos midiendo la presión. Entonces, si reemplazamos eso allá en la expresión, en el desgaste, si reemplazamos la velocidad del desgaste, nos queda que el desgaste va a ser igual a 2pi nkp por r. Ustedes observen que la n es constante y la k es una constante de proporcionalidad. Y me está indicando a mí que por el modelo estamos considerando que ese desgaste es constante. O sea que me queda que la presión por el radio son inversamente proporcionales. En el menor radio ocurre la mayor presión y en el mayor radio ocurre la menor presión. Significa que yo saco P por R va a ser igual a una constante. ¿Por qué? Porque si pasamos este 2pi nk a dividir acá esta constante, pues esto es un valor constante. Entonces esto es una constante, debe ser un valor constante. Por lo tanto, P por R, observen que la presión y el radio son inversamente proporcionales. La presión máxima va a ocurrir en el radio mínimo. En este caso, el radio mínimo va a ser el radio interno, en el R sub I. Y la presión mínima va a ocurrir en el radio externo, en el R sub O. Va a ocurrir la presión mínima. Pero el producto en un punto determinado va a ser constante. El producto de la presión por ese radio va a ser un valor constante. O sea que nosotros podemos decir, o sea que esta P por R debe ser igual a la presión máxima por el radio mínimo. Y aquí sacamos esta relación. O sea, si yo paso esta R aquí multiplicada, me queda P por R es igual a la presión máxima por el radio mínimo. La presión máxima ocurre en el radio menor. Entonces la presión la podemos calcular en cualquier punto del revestimiento, la podemos calcular de esta manera. El radio donde inicia el revestimiento por la presión que tiene el material, la presión máxima que puede soportar, sobre el radio donde estamos midiendo la presión. Y nos da la presión en ese punto. La presión sí varía. Lo que no varía es el desgaste. El desgaste va a ser constante. Entonces, si metemos esta presión, la metemos en las integrales, ya podemos determinar la fuerza de acción, nos quedaría de esa manera, al hacer la integral. Y el par de fricción para solamente un par de discos, nos queda de esta manera. Primero, si hacemos la integral, nos queda de esta manera. Cuando despejamos la presión acá, y acá despejamos la presión, θ por A, nos queda de esta manera. Que al hacer beta R sub I sobre R sub O nos queda de esta manera. Entonces, con este modelo de desgaste uniforme nosotros podemos determinar cuál sería el torque máximo que podemos nosotros transmitir, en el momento de hacer la frenada o el embragado, cuál es el torque máximo que se puede generar ahí. Entonces, el par de fricción máximo pues, será cuando veríamos a ese torque, lo veríamos con respecto a R sub I o con respecto a R sub O. En este caso vamos a derivarlo con respecto a R sub I.
Entonces, cuando yo derivo esto, cuando yo derivo este torque con respecto a R sub I, manteniendo el otro constante, P sub A es constante, mu es constante, teta es constante, entonces, y R sub O, R sub I que varía, porque estamos haciendo la derivada de R sub I de torque con respecto a R sub I. Entonces, cuando yo multiplico R sub I, aquí me queda R sub O al cuadrado por R sub I, aquí me queda R sub I al cubo. Cuando yo derivo, aquí me queda R sub O al cuadrado nada más, porque R sub O consideramos que es constante. Y aquí me queda 3 veces R sub I por R sub I al cuadrado. Eso es igual a 0. Cuando es igual a 0, obtenemos esta relación. O sea, el torque es máximo cuando tenemos que el radio exterior es igual a la raíz cuadrada de 3 por R sub I. Ese es el radio exterior para que este torque sea máximo. Si reemplazamos este valor acá, tenemos el torque máximo. El torque máximo lo calculamos de esta manera. Ojo, esto es solamente para el modelo de desgaste uniforme. El torque va a ser a mu por P sub A por R sub I al cubo. Cuando graficamos el torque contra beta, observe que si usted mira las ecuaciones, mu F por R sub O, lo sacamos de las ecuaciones anteriores. Observe, este que tengo acá, lo paso aquí a dividir, y solamente me queda en función de beta, de 1 más beta, sobre 2, para el modelo de desgaste uniforme. Para el modelo de presión uniforme, si este factor, este mu F sub R sub O, lo pasamos a escribir al torque, me queda 2 beta al cuadrado más beta más 1 sobre 3 más beta más 1. O sea, solamente me queda en función del torque, que eso es lo que se está graficando. Eso es para mirar. Observen que cuando el modelo, aquí tenemos, este es el modelo de desgaste uniforme y este es el modelo de presión uniforme. Los dos modelos tienden a ser iguales cuando beta tiende a ser 1. Tienen que tener el mismo comportamiento. En la medida que beta vaya siendo menor, los dos modelos se van haciendo muy divergentes. Se van apartando mucho. O sea, yo tengo que saber, ahí les dejo para que lean, cuál de los dos modelos de desgaste uniforme debo aplicar y cuándo puedo aplicarlos. Ahí les dejo para que miren eso. Ustedes les queda, en la próxima clase hacemos el ejercicio, porque para no cansarlos tanto. En la próxima clase hacemos el ejercicio. Entonces, la recomendación, repito, la recomendación que les hago es que busquen ustedes, la recomendación que les hago es que ustedes busquen ahí en internet, pueden encontrar, ojo, a veces es mejor mirarlo, ¿cierto? Si ustedes tienen una moto, pues miren ahí la moto. Están comparando con lo que uno lee con lo que tiene la moto, el freno de disco que tiene la moto. En los carros, generalmente, si hay un carro en su casa, generalmente en los carros, si hay un carro y cuando se manda, por ejemplo, a calibrar los frenos o a mirar cómo están los frenos, ¿entendido? Pues uno tiene que estar presente ahí para mirar que le estén haciendo las cosas que deben hacerle. Uno es el que está pagando y cuando uno es el que paga, pues uno tiene derecho a exigir. Porque generalmente la gente deja el carro y dice, no, pues después vuelvo. Eso es mucha confianza, ¿sí o no? Pero ustedes que están echando mecánica, si tienen carro, lo llevan al taller y van a mirar, pues tienen que mirar qué es lo que le van a hacer al carro. Sí, dígame, Juan David. Ingeniero, buenos días. Los discos del clutch que lleva la moto serían embrague, ¿verdad? Sí. Okay. Sí, el embrague. Sí, para que haga el cambio de velocidades, claro. Entonces, pónganle cuidado que ustedes tienen que mirar. Bueno, generalmente los carros modernos, generalmente la mayoría de los carros modernos tienen los frenos de disco adelante y frenos de campana, de zapata, de tambor con zapata interna, las llantas traseras.
Generalmente, ya hay un vehículo más moderno que todos los 4 frenos son de disco. ¿Entendido? Todos los 4 frenos de disco. Hay un tipo de freno que se utiliza mucho a todos los discos, todos los días, pues ya casi como si fuera por ley. Todos son los frenos ABS. Les recomiendo que lean sobre ello. ¿Entendido? Es una forma de freno que permite controlar la presión en las llantas, de tal manera que el carro no se bloquee cuando se frene, porque cuando el carro se bloquea continuamente se pierde la dirección, no se controla la dirección, entonces el carro puede hacer un trote. Entonces lo que hace el freno de ABS es controlar la presión, pero yo le estoy indicando lo que hace, no cómo lo hace, que es lo que tienen que averiguar ustedes. ¿Qué partes? ¿Cómo es el control? ¿Qué elementos tiene ese control para poder mantener la presión sin que las llantas se bloqueen y se frene sin ningún problema? Entonces hay muchas formas, ahora actualmente hay control en la presión del carro, control en la presión en la fuerza de frenado. También hay otras formas, tienen otros nombres. Si la memoria me falla, se llama EBSD, una cosa así. O sea, ya los carros modernos tienen muchas formas de... Dígame, es que me levantó la mano, pero ¿quién fue que me levantó la mano? Ingeniero, acerca del sistema de transmisión de CVT de Nissan, ¿ese no entra en la temática que estamos viendo? Sí, claro. Pero ojo, aquí yo solamente estamos mirando es el tamaño del disco, características del revestimiento, la fuerza de acción que produce y la parte de fricción. Las otras partes de control y esas cosas yo aquí no lo menciono. ¿Listos? Eso lo tienen que mirar ustedes. ¿Queda claro? Esa parte tienen que mirar ustedes. Aquí solamente la cadena importante. ¿Por qué? Porque cuando yo necesite definir que necesito un freno para determinado sistema, pues tengo que mirar unas características materiales. Ya después eso ya se compra. Ya eso se vende por catálogo. Yo voy consigo exacto los frenos de cinta, que eso sí los puede uno fabricar. Eso sí son fáciles de fabricar, uno eso sí lo puede hacer uno. Y de hecho se hace. ¿Entendido? Eso nunca se compra, eso se hace directamente. Uno lo que hace es comprar la cinta. Y a propósito, en los libros no aparece frenos cintas para frenos. Entonces les recomiendo que busquen un catálogo de frenos, de cinta para frenos. Entonces, les queda a ustedes por el cuento mirar cómo es que funciona un embrague, cómo funciona un freno, cómo es que funciona y qué papel juega cada elemento de ese dispositivo. ¿Entendido? Eso lo pueden conseguir ustedes ahí en internet. Y consigan las partes que conforman cada tipo de eso, cuántos elementos tienen. Yo solamente estoy hablando del disco y del material de fricción, nada más. ¿Entendido? Si yo necesito diseñar el resorte, pues tendría que diseñar el resorte. Yo ya sé cómo diseñar un resorte. Cuando digo yo sé, significa que cada uno de ustedes debe saber cómo se diseña un resorte, que es un tema del curso anterior. ¿Vamos? No, mire, yo siempre hago la aclaración. No le echen la culpa al profesor anterior ni al profesor posterior como yo. No. Acuérdense que los responsables del aprendizaje son ustedes mismos. A veces porque hace callados, porque a veces no preguntan. Puede ser que tengan la pregunta ahí. Mira, hay una palabra que yo siempre no me gusta. Se llama obvio. Y esa palabra, eso es que me disgusta hasta de mencionarla. Porque uno considera obvio. Es que la pregunta es tan obvia que para qué me pongo yo a preguntarla. Los demás me van a mamar gallo. No. Mi madre, que en paz descanse, nos decía a nosotros somos 5 hermanos. Ustedes así se orinen, se hagan los calzones, pregunten y digan lo que tienen que decir, pero no se queden callados nunca. Así le tiemble la voz. Profe. De miedo. Profe,
Parece que un compañero le está escribiendo por el chat, pero no le ha contestado. Ya miro. Ahí está indicando que el CBT es para la apertura de los árboles de nevas en los sistemas automáticos. Pero para la apertura de las válvulas, admisión y escape. Pero son diferentes, ojo, son diferentes a los controles de los frenos. Lo que ocurre, acuérdense ustedes que el motor del carro está en la parte delantera, en todos, bueno, excepto los Volkswagen, ¿cierto? El motor del carro está en la parte delantera. Eso significa que la parte delantera es la parte más pesada. Cuando se frena, si ustedes se han dado cuenta, cuando anda un vehículo, cuando se frena, el carro tiende a levantarse. O sea, tiene que levantarse de la parte trasera. ¿Por qué? Porque hay una descompensación del centro de gravedad. El centro de gravedad se corre. Al correr el centro de gravedad se corre hacia la parte donde haya mayor masa. Entonces el carro tiende a levantarse. Entonces, para evitar todas esas inconvenientes es que aparece actualmente el control para la fuerza de fricción. Que se controla que la fuerza de fricción, de tal manera que haya una fuerza de fricción controlada y el carro no tienda a levantarse tanto. Si ustedes dan de cuenta, el carro tiende a levantarse mucho. Eso se ve más en las motos, profesor. Ah, bueno. Cuando uno frena de golpe con el freno de adelante. Tiende a levantarse uno, ¿sí o no? A girar en torno a la llanta delantera, a hacer un giro. Entonces, la recomendación es esa. La recomendación es que ustedes lean sobre esa parte correspondiente a freno y embragues. Ahí ustedes encuentran muchos videos donde se ve el funcionamiento, pero no tanto, eso es importante el funcionamiento, pero aparte de eso, es mirar las partes que conforman a ese dispositivo. Sí, dígame, Dairi. No, profe, es que sin querer se me activó, qué pena. Ya para que me está yendo a Dios. Bueno, ya casi me voy. Bueno. No, profe, qué pena, es que se me activó. No hay problema. ¿Quién me está levantando la mano, Juan David? No. Sí. Profe, lo que pasa es que yo quería saber cómo hace uno para elegir o cómo hacen los ingenieros para elegir el tipo de piedra que va a usarse en el freno de las motos no, eso ya está definido por el fabricante. En los carros y en los motos y en las ciclas, eso ya está definido por el fabricante. Por eso le recomiendan a uno que cuando uno reemplace una pieza, la reemplace por una pieza igual, de la misma marca. Aunque usted le dicen, por ahí usted va y dice, voy a cambiar esta parte, y dice, pero es que eso también puede servir del tal vehículo, de tal modelo. Pero lo más recomendable es que se reemplace por las piezas que sean de la misma marca, porque eso ya está definido por el fabricante. ¿Entendido? Esos son modelos definidos. Por eso que la Fórmula 1, las fórmulas, hay una fórmula, entre otras, para que ustedes entren a averiguar, hay una fórmula que se llama Fórmula Student. Una fórmula que se hace en Inglaterra. Una fórmula para estudiantes, para los que están interesados, por ejemplo. Entonces, esa fórmula Student, allá van a esa fórmula, pues no es para competir, pues si gana, pero lo importante es para el diseño que llevan. Entonces hay muchas universidades donde participan en esa fórmula Student. Te digo, allá sí hay que diseñar todo, porque las partes que conforman el vehículo debe ser, bueno, y ellos tienen un reglamento. Si ustedes entran a la fórmula Student, ahí hay un reglamento, qué características debe tener las piezas de diseño, entonces ahí viene reglamentado, ¿estamos? Por ejemplo, en los frenos, hay que me acuerde, en los frenos se dice que debe tener sistemas paralelos, de modo que si falla uno, entra el otro a funcionar. O sea, nunca vaya a fallar por frenos, a menos que sea muy de mala y los dos sistemas fallen. Y así, o sea, hay muchas cosas que ya la fórmula Student lo está indicando. Vuelvo a todas las fórmulas, todas las competencias de carreras. Si ustedes se dan de cuenta, hay un premio para el constructor. Ganó la Ferrari, sí, claro. Pero a Ferrari le importa más quién gana ese premio y no
no el conductor. Bueno, el conductor es el que maneja el carro. Para ellos lo más importante es vender su producto. Entonces, a partir a raíz de esas competencias, pues salen mejoras, porque es un laboratorio. Mejoras de llantas, mejoras de la parte de aerodinámica, mejoras de frenos, mejoras de controles, etcétera. Entonces, mejoras. En esa Fórmula 1 aparecieron los KERS. La Fórmula 1, los KERS. Los carros, debido a la fricción, generan mucha energía electrostática. Entonces, esa energía electrostática pues, no se está utilizando. Entonces, ¿qué hacen los KERS? Los KERS lo que hacen es acumular toda esa energía y ya están funcionando. Todos los buses en Inglaterra, la mayoría de los buses son de 2 pisos, la mayoría de los buses urbanos. Y ellos utilizan los KERS y eso ha disminuido el consumo de combustible. El consumo de diésel ya disminuyó mucho. ¿Por qué? Porque el KERS lo que hace es acumular la energía y le ayuda al vehículo. Esa energía se la da al vehículo. Entonces, ¿la energía de qué energía? La energía del frenado. Entonces, uno de los que más se quejaba era Fernando Alonso. Si se acuerdan ustedes. A mí me gusta mucho ver las carreras de autos. Fernando Alonso se quejaba mucho porque cada vez que se bajaba el carro él sentía la descarga. Claro, él hacía tierra. Eso hagan de cuenta cuando uno se baja de un vehículo y uno toma la parte metálica y uno pone, y los zapatos de uno no son aislantes de electricidad, y uno pone contacto con la tierra y ahí se descarga. Toda la carga electrostática que está acumulada en el carro se descarga por uno y uno siente el correntazo. Cuando usted siente un correntazo por ahí, porque se está descargando. El cuerpo humano sirve como descarga. Entonces, Fernando Alonso era uno de los que más sufría eso. Era la forma como él se bajaba. Pero a raíz de todas esas cosas, aparecieron los KERS. Como producto de la Fórmula 1. Ustedes lean sobre los KERS. ¿Cómo es que acumula energía? ¿Y cómo es el sistema? ¿Sí? ¿Cómo es el sistema? ¿Y dónde se ubica? Para que ese acumulador de energía aproveche las frenadas. Acuérdense ustedes que cuando están en una curva, como el carro tiende a levantarse, se pierde adherencia. Y en las curvas donde los competidores pierden, donde los autos pierden, o sea, el que sea más arriesgado en las curvas es el que va a ganar. ¿Entendido? El que sea más arriesgado en agarrar una curva, ese tiene más probabilidad de ganar. Pues lógicamente también depende del carro, de toda la potencia que genera el carro. Pero eso tiene que tener unos controles también. Entonces, con esto, pues ya la próxima clase hacemos el ejercicio. Esperemos, ojo, yo espero que el consejo académico, si habla de flexibilidad, también sea flexible, porque hay muchos compañeros de ustedes que están participando en las marchas. Muchos compañeros de ustedes que no pueden venir a clase, porque están en ese cuento. Y la idea es que sea flexible, pero en el sentido de la flexibilidad también tiene que ir en el sentido de... O sea, por eso es que yo no les envié el tema, no porque el consejo académico me haya dicho, no es una decisión que yo tomé antes de que el consejo académico haga comunicado ese, sino que yo tomé porque cómo voy a ponerlas a trabajar cuando hay personas que tienen esa conciencia social también. Entonces, cuando ya pase todo este cuento, sí les envío, el ejercicio está ahí, lo tengo ahí en el computador, van a mirar la fecha, ahí está, de que lo tengo, para que lo hagan porque eso va para la tercera nota. ¿Listos? Entonces, muchachos, aprovechen el almuerzo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. Listo, profe, gracias. Listo.